sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de la Enfermedad Laboral, con la temática titulada Enfermedad Mental Laboral o Común. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrados y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Alonso, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Wilmer, ¿cómo estás? Y a toda nuestra comunidad de investigación de la enfermedad laboral. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante que tiene que ver con la enfermedad mental. No importa sea ella común o laboral, sino cómo se califica. Y esto, en términos de pérdida de la capacidad laboral, termina siendo muy importante para ustedes porque significa, como usuarios y como empresas y como trabajadores y como personas de la enfermedad laboral, es cuánto o qué precio, qué valor o qué daño se asigna a una enfermedad laboral en general. Recuerden que esta es nuestra octava actividad de este año en esta ruta del conocimiento y los esperamos para, una vez terminemos esta, a nuestra novena actividad. Pero primero, Wilmer, realicemos nuestra primera actividad de evaluación para saber desde dónde partimos. Claro que sí, doctor Alonso. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros asistentes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con esta primera pregunta. En cuanto a la enfermedad mental laboral o común, A. Se califican con el Manual Decreto 1507 de 2014. B. El origen no influencia la pérdida de capacidad laboral. C. No se diferencia en su diagnóstico. D. Todas son verdaderas. E. Ninguna es verdadera. Vamos a dar 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 5 opciones de respuesta para que ustedes puedan seleccionar la que consideren es la correcta. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A. Se califican con el Manual Decreto 1507 de 2014, un 32%. B. El origen no influencia la pérdida de capacidad laboral, un 2%. C. No se diferencia en su diagnóstico, un 3%. D. Todas son verdaderas, un 51%. E. Ninguna es verdadera, un 12% de respuesta. Pasaremos entonces a nuestra segunda pregunta. En cuanto a la enfermedad mental laboral o común se califica: A. La presencia de trastornos de personalidad. B. La presencia de rasgos de personalidad. C. Tener carácter.
D, todas son verdaderas. E, solo A y B son ciertas. 15 segundos para que puedan dar sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, la presencia de trastornos de personalidad, un 12%. B, la presencia de rasgos de personalidad, un 3%. C, tener carácter, un 0%. D, todas son verdaderas, un 24%. E, solo A y B son ciertas, un 62% de respuesta. Nos iremos entonces con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. En cuanto a la calificación de la enfermedad mental laboral o común, A puede llevar a invalidez. B, debo calificar todos los diagnósticos mentales. C, sumo las patologías comunes y las laborales. D, todas son verdaderas. E, solo A y B son ciertas. Estos son los resultados de la tercera pregunta. A puede llevar a invalidez, un 3%. B, debo calificar todos los diagnósticos mentales, un 13%. C, sumo las patologías comunes y las laborales, un 3%. D, todas son verdaderas, un 43%. E, solo A y B son ciertas, un 39% de respuesta. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el doctor Alonso. Muchas gracias, Wilmer. Vamos a continuar entonces con este tema que es bien apasionante. De hecho, a mí me encanta la calificación de pérdida de la capacidad laboral, porque de hecho a eso me dedico en la mayoría de mis temas de asesoría en cuanto a la calificación en general de las patologías. Hay una cosa muy interesante y es que vamos a pasar por varios elementos. Es entender cuál es la enfermedad laboral o común mental, cómo se registra el diagnóstico, cuáles son los parámetros de calificación y al final cómo se califica. La idea es entender cómo la enfermedad laboral, a pesar de que sea mental, a pesar de que sea laboral o común, su PCL se califica exactamente igual y tiene la misma significación también en términos de cómo hace parte de los procesos de un fuero laboral reforzado. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Recuerden, no me interesa el origen a la hora de calificar la pérdida de la capacidad laboral. Es exactamente lo mismo. No hay una influencia en decir es que este es laboral o este es común y eso aumente o no la pérdida de la capacidad laboral. Se va a mantener exactamente igual. ¿Bajo qué criterios se califica? Entonces recuerden que la enfermedad laboral tiene que tener varias, digamos, parámetros para poderse orientar de qué tipo o qué códigos tiene. Entonces utilizamos el código CIE 10. Hoy en día en Colombia existe el código CIE 11 aprobado, pero todavía no está siendo manejado por las diferentes entidades. Por el contrario, seguimos trabajando con el CIE 10, aunque como les digo, legalmente ya tenemos aprobado el CIE 11. En términos del manual de calificación de pérdida de la capacidad laboral, estamos frente al mismo código, es decir, al CIE 10. Algo similar sucede con el DSM-4. Es el que está, digamos que trabajando hoy en día en Colombia de manera legal. Sin embargo, por legislación, también ya acogimos el DSM-5, que es la clasificación multiaxial, y esto vamos a mirar de qué se trata, propuesta por el Manual Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana. Esta asociación es la que dirige cómo se debe diagnosticar la enfermedad a nivel de riesgo psicosocial o a nivel de enfermedades de tipo psicosociales. Es importantísimo entender que el nombre que le dan aquí, en esta, es la que termina siendo la forma en que se debe, digamos, nombrar las enfermedades. Es más, si estas clasificaciones, tanto el CIE como el DSM, definen que una patología es de tipo mental, aquí se va a incluir como tal. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que tiene que ver con el síndrome de tensión premenstrual. Puede ser entendido como un fenómeno normal, pero como el DSM-4 la clasificó, entra allí como parte de estos trastornos. Muy bien. Y también tenemos la clasificación psicopedagógica de la discapacidad intelectual de la OMS del 2004 que está vigente. Esta clasificación es muy importante porque nos mostró que las personas que tienen
discapacidad intelectual realmente no son retrasados mentales, ya no se llaman así, eso es un término peyorativo, es más, discriminatorio. Realmente hablamos de personas con discapacidad intelectual. Entonces, como yo les decía, todo esto, no importa que sea común o laboral, vamos a calificarlo de la misma manera. Nunca habíamos hablado de este tema y esto complementa lo que habíamos hablado del origen de la enfermedad laboral en riesgo psicosocial y cómo ahora vamos a darle un valor. ¿Cómo se califica? Realmente tenemos primero tres elementos. El primero es la referencia, que es el sistema multiaxial de clasificación. ¿Por qué les cuento esto? Porque una persona, un trabajador o no, que viene a ser calificado por enfermedad mental, si no tiene su clasificación vía sistema multiaxial, no podrá ser calificado como tal. Es más, cuando vamos a hacer la calificación de origen, tenemos que tener mucho cuidado en nombrarlo exactamente como lo indica el DSM-4 para poder entrar a hacer la calificación. Aquí les voy a mostrar las compatibilidades que existen entre el CDI-10, el CDI-11, el DSM-4 y el DSM-5. Muy bien. Trabajamos dos de los 5 ejes. Ahorita les voy a mostrar cuáles son los 5 ejes, pero trabajamos dos de los 5 ejes. El primero es el eje 1, que son los trastornos clínicos. Entonces ahí está los trastornos psicóticos y del humor, el trastorno de ansiedad y los somatomorfos. Ya vamos a ver qué son los somatomorfos. Son una variedad de la enfermedad mental supremamente llamativa. No lo vamos a llamar linda, sino llamativa. Los trastornos de estrés, la dependencia de sustancias activas, y fíjese que aquí se clasifica ya como una enfermedad, lo cual quiere decir que per se una persona que hace consumo de psicoactivos tiene fuero de salud. ¿Por qué? Porque es una enfermedad como tal. Y vamos a ver cuál es la enfermedad calificable allí. La discapacidad intelectual, de la cual veníamos hablando, los trastornos generales del desarrollo, los trastornos de aprendizaje y clarísimo después vamos a hablar de los trastornos de personalidad que están en la tabla 13.9, que es la final. Ya hablamos de 3 grupos de trastornos de personalidad, que son los grupos A, B y C. Y recuerden que yo califico el trastorno de personalidad, es decir, una persona que tiene una enfermedad en su personalidad, no el rasgo. Todos tenemos rasgos. Podemos ser obsesivos compulsivos, anacásticos, bueno, podemos tener múltiples rasgos de personalidad, inclusive varios de ellos, y sin embargo no estar, digamos, enfermos por nuestros trastornos. Simplemente tenemos un rasgo que nos orienta hacia alguno de estos elementos de la enfermedad mental. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. La enfermedad mental puede ser generada desde el trauma cráneoencefálico, es decir, un daño o un sangrado en el cerebro. De hecho, un trauma cráneoencefálico en una persona de edad, el primer elemento que vamos a descubrir es que tiene una depresión. Muchas depresiones son calificadas como tal y manejadas y les dan hasta medicación cuando lo que hay que hacer es un manejo quirúrgico porque hubo un sangrado. Muy bien, hay ciertas zonas del cerebro que al ser golpeadas o generar sangrado en la misma, pueden generar, por ejemplo, algunos trastornos de tipo psicótico. Entonces, cuando estamos hablando de la enfermedad mental, y allí está parte del origen, puede ser o traumático con un daño en la estructura del sistema nervioso central y periférico, y allí yo me voy a todo lo que tiene que ver con sistema nervioso central y periférico para calificación, es decir, para cerebro o médula, en tanto que este capítulo habla son de las enfermedades mentales, como los trastornos del humor, el trastorno de ansiedad y depresión, la depresión. Es muy interesante lo siguiente, y es que por muchos años ha habido una discusión entre qué va por lo psiquiátrico y qué va por neurología. Es decir, qué vamos a tratar, por ejemplo, con un manejo de tipo sentado en el diván y sentándonos haciendo una psicoterapia, o que vamos a darle un medicamento porque efectivamente encontramos una lesión que es manejable o dable de manejo por neurología o por neurocirugía. Y digamos que este drama, por decirlo de alguna manera, ha persistido muchísimos años. De hecho, entre neurólogos y psiquiatras se disputan, tienen claras algunas áreas y se disputan otras donde hay interacción entre las mismas y que terminan siendo tratados y calificados por los dos. Entonces, sigue siendo muy importante el tema de la enfermedad mental para definirlo desde allí. Si ustedes tienen una persona o ustedes son las personas o van a asesorar o en la empresa tienen a alguien que va a ser calificado por riesgo psicosocial, es muy importante que siempre tengan en cuenta
que cuando yo voy a hacer este tipo de calificaciones, yo tengo que tener por lo menos estos 5 elementos. Sin eso, no va a poder ser calificable. Y de una vez les voy a adelantar una cosa. A usted le califican, o a un trabajador de ustedes le dicen, tiene una depresión, y al día siguiente quieren que se la califiquen. No va a ser posible, porque la mejoría médica máxima, que es el tiempo que debemos esperar para calificar una patología, dice que debemos esperar 1 año de diagnóstico y tratamiento bien llevado por parte del paciente. Es decir, no vamos a poder calificar una enfermedad mental sino hasta 1 año después de haberla identificado y tratado. Y eso es súper clave, porque en muchas ocasiones les dicen los abogados, vengan, incluyamos la enfermedad mental, porque al incluir la enfermedad mental nos va a aumentar el porcentaje, y luego se sienten que tienen un encontrón con las juntas o con las entidades administradoras porque estas no les califican. Resulta que usted puede tener un evento de tipo psiquiátrico temporal agudo, ¿sí? Derivado, por ejemplo, de un desequilibrio electrolítico, y eso lleva a que haya una alteración allí mental, pero no calificable. Entonces, en ese orden de ideas, no se podrá llevar a cabo esa calificación. La idea, ¿cuál es? Hacerla después de 1 año. Segundo, yo tengo que tener el paciente diagnosticado con nuestros criterios del DSM-4, que es el diagnóstico multiaxial, que ya les voy a mostrar qué es. Segundo, tener claro los signos y los síntomas del paciente. Tener claro la evolución en el año anterior y cuántos años lleva la misma. Cuánto ha transcurrido entre la aparición del primer evento y el momento de la calificación. Y en algunas ocasiones utilizamos el criterio de coeficiente intelectual. Muy bien, ¿qué se hace para calificar? Yo primero identifico el trastorno mental. Recuerden que el trastorno mental es el diagnóstico como tal y es el eje 1, ¿no es cierto? Que es la parte médica. Segundo, tiene que tener por lo menos un concepto de mejoría médica máxima. Eso significa 1 año después de iniciado el tratamiento. Tercero, se califica después de los 540 días o de ocurrido el accidente, porque recuerden que les contaban en calificaciones anteriores, en capacitaciones anteriores, que yo puedo tener enfermedades mentales psiquiátricas de tipo o de origen tipo accidente de trabajo. ¿Cuáles? El estrés postraumático, por ejemplo. Entonces, esta yo voy a poder incluirla ya como parte de la calificación. Segundo, cuando yo identifico el diagnóstico y ya tengo la mejoría médica máxima, me voy a la tabla que le corresponde para calificación. Ahorita les voy a mostrar cuáles son las tablas. Como cuarto paso, califico, ojo, solamente el síndrome clínico mayor. Es decir, una persona puede tener depresión, puede tener ansiedad, puede tener estrés postraumático. De esas 3, yo califico las 3 con una sola representante. Es decir, que si una vale 40 y las otras 2 valen 20, la calificación al final será 40, porque es la más significativa o la de mayor porcentaje la que voy a entrar a calificar. Y esto termina siendo muy importante porque a veces pensamos, y yo lo veo con muchos abogados que dicen, no, es que eso ya tenemos varios psiquiatras que me han dicho varias patologías. No, no, y no aumenta la pérdida de la capacidad laboral porque al fin y al cabo elegimos solamente uno de los diagnósticos. Y eso se vuelve una complicación, tanto por las expectativas del paciente como por las expectativas de la empresa y obviamente de la familia, que piensan que van a llegar a una invalidez y no. Entonces recuerden, no se suma, se elige el mayor valor. Pasa lo mismo con el trastorno de personalidad. Elijo un solo trastorno de personalidad. Estos dos sí se suman entre sí, pero en general yo no sumo todas las patologías de tipo mental. Una vez tengo esto, tengo las del eje 1, las del eje 2, las sumo, y si tiene alguna patología agregada, pues voy a buscarlo en qué otra parte del manual se califica y los voy a combinar. Muy bien. Interesante es lo siguiente. Voy a mostrarles varias formas de entender el sistema multiaxial, es decir, cómo, no importando si es una enfermedad laboral o si es una enfermedad común, yo voy a entrar a determinar el diagnóstico del paciente. Primero, defino que es un trastorno clínico y ya definimos cuáles son los trastornos clínicos. La depresión y ansiedad, el estrés, la esquizofrenia, la neurosis, eso es lo que vamos a calificar en el eje 1, o que vamos a tener en el eje 1 y que vamos a calificarlo allí. El eje 2, el trastorno en personalidad, no el rasgo de personalidad, no el carácter, eso es diferente. Yo puedo tener carácter y puedo tener rasgos de personalidad y eso no me hace estar enfermo. Tener un trastorno de personalidad, sí. En el eje 3 vamos a ver todas las enfermedades médicas y ahí es donde uno encuentra esa riqueza, donde se le pregunta qué otras patologías tiene. ¿Y por qué es importante a nivel psiquiátrico?
porque algunas de estas patologías pueden llevar, por la misma significación que ellas tienen, a generar enfermedad mental. En el eje 4 encontramos los problemas de tipo psicosocial y ambiental, es decir, ¿qué está pasando en la casa? ¿Tienen problemas familiares? ¿Tienen problemas de pareja? Eso va en el eje 4. Y en el eje 5 vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la evaluación de la actividad. La evaluación de la actividad es maravillosa en la medida en que nos muestra otras, digamos, influencias para lo que es el outcome, que sería la enfermedad mental. Entonces, este es el DSM-4 y así deben darnos el diagnóstico los psiquiatras para poderlo utilizar en términos de calificación. Si no está así, igual tienen que ponerlo de esa manera. En el eje 1, fíjense cómo vamos a mirar el eje 1, trastornos clínicos. En el DSM-4 se llama trastornos clínicos. En el CIE-10 son trastornos somáticos, psiquiátricos y de personalidad. Eso estaría en el eje 2. Fíjense cómo ya me lo cruzó el CIE-10. Y el DSM-5 ya no tiene ejes. Él habla solamente del diagnóstico de los trastornos psiquiátricos de personalidad, el retraso mental y el trastorno orgánico. En el eje 2 está la parte de personalidad, de trastorno mental, en el DSM-4. En el CIE-10, este no contiene el eje, ya está incluido en la primera parte. En el eje 3, que es de enfermedades médicas, y que son el resto de factores, en el CIE-10 se habla de factores ambientales y de estilo de vida. En el eje 4, problemas psicosociales, y finalmente todo lo que tiene que ver con los apoyos y la actividad, cómo es valorada, está en el eje 5. Eso no lo va a tener ni el CIE-10, y en el DSM-5 va a haber algo parecido, pero no es exactamente igual cuando uno llegue allí. Importante el who does, no Judas, como Judas Iscariote, sino who, quién, does, quién hace, 2.0. Esa es una herramienta súper importante si tenemos áreas de psicología o de psiquiatría en las empresas, pero sobre todo de psicología y de terapia ocupacional, que tienen esta herramienta para poderla aprovechar. Entonces, primero miremos cómo se hace la calificación del eje 1. Entonces, el primer trastorno que se califica es el trastorno psicótico. Estas tablas tienen una característica, y es que tienen dos patologías en la misma tabla. Entonces, el primer lado es el lado de los psicóticos y el segundo lado es el lado de los trastornos del humor. Miremos los trastornos de tipo psicótico o esquizoide. Entonces, podemos hablar de, en la evolución, de un episodio o un estado persistente. ¿Qué significa episodio? Una sola vez. ¿Qué significa estado persistente? Que está muchas veces. Si la persona tiene un trastorno, un solo trastorno que se autocontuvo y no generó más daño, no lo vamos a calificar, porque ese trastorno psicótico episódico no va a generar daño posterior. Cuando hablamos del trastorno esquizofreniforme, hablamos de que duran entre un mes y hasta 6 meses, o aquellos que duran más de 6 meses. Esos son los calificables, de un mes en adelante. No tenemos en cuenta, como les decía, los trastornos psicóticos breves. O sea, una persona que sufrió un trastorno psicótico por menos de un mes, no lo vamos a calificar. ¿Por qué? Porque no deja secuelas, ya lo había comentado. Los trastornos del humor, importantísimo. ¿Cuáles son los trastornos del humor? Recuerden que el humor es un espectro, es decir, vamos a encontrar a nuestros pacientes en psiquiatría en la manía, es decir, cuando están supremamente activos, que están alegres, que bueno, estos son capaces de comprar hasta la muralla china. Este es el episodio de manía. Y el episodio de hipomanía o depresión, donde pueden llegar hasta una depresión catatónica. Entonces, este es todo un espectro de ¿qué? De el humor. Es decir, recuerden, humor desde la depresión hasta la manía o desde la manía hasta la depresión. Eso es lo que vamos a calificar aquí. El trastorno bipolar, por lo menos, tiene que tener una recurrencia con varios episodios y con cambios de polaridad. ¿Eso qué significa cambios de polaridad? Que pasen de la manía a la hipomanía o a la depresión. Y estamos calificando aquí el trastorno depresivo mayor. Miremos cómo se califica primero el trastorno de tipo psicótico. Una persona psicótica, y esto lo utilizo mucho para mis alumnos, es el protagonista de esta película, el protagonista real, que fue el matemático Johann Nagel. John Nagel, perdón, está interpretado aquí por Russell Crowe. Y ustedes se recuerdan, era una persona que se ganó el premio Nobel de Economía, pero era una persona que tenía una esquizofrenia. Eso significa que está fuera de la realidad. Sin embargo, él, por su gran intelecto, lo que muestra la fotografía, fue capaz de definirse y detectar
las alucinaciones tanto visuales como auditivas que se le presentaban. Entonces, estos pacientes esquizoides, que podría haber también laborales, son muy o tienen un gran daño que los puede llevar a invalidez. Importantísimo, aquí vamos a ver la tabla 13.2. La tabla 13.2 habla de 5 clases para el trastorno esquizoide o psicótico que está del lado izquierdo. La clase 1 es un episodio que va entre un mes y un poquito más del mes. La clase 2 va de un mes hasta 6 meses, pero ya tiene síntomas negativos. La clase 3 es un episodio mayor a 6 meses con ideas delirantes y la clase 4 es mayor a 6 meses. Esto incluye la fase prodrómica, es decir, la fase que precede a un episodio y la presencia de síntomas negativos. Y la clase 5 tiene más de 6 meses y tiene predominio de síntomas negativos. Fíjense ustedes una cosa bien interesante, y es que la pérdida del juicio de realidad se da a partir de la clase 3. En la clase 2 y la clase 1 no. Por eso llega hasta el 40%. Lo vamos a dejar allí porque esto es súper clave que lo entiendan. Eso en cuanto al trastorno psicótico y del humor. Pero una pregunta clave sería, ¿y qué es una persona con síntomas negativos? Entonces, miren, si hay síntomas negativos, pues obviamente hay síntomas positivos. Los síntomas positivos hablan de delirios, hablan de alucinaciones, tanto visuales como auditivas, y con un comportamiento desorganizado o catatónico. Mientras que el síntoma negativo, hay una disociación entre la idea y el afecto. Entonces pueden decir, mi mamá se está muriendo, y sonreír. No es estar feliz cuando la mamá se muere o se acaba de morir, porque lo que le corresponde a esa idea es una afectividad que es la tristeza. Entonces, cuando hay disociación afectiva, las personas no diferencian entre una y la otra, o más bien tienen una ideación y una afectividad que van desconectadas. La anedonia, que significa que ya no le gusta lo que le gustaba hacer anteriormente. La bulia, que es no tener iniciativa, no tener voluntad. Hay pérdida de interés por las relaciones sociales, hay un aplanamiento afectivo, ni se ríe, ni está triste. Tienen problemas de lenguaje, que es la logia, una pobreza impresionante del lenguaje y un deterioro atencional. Yo sé que a algunos les parecen muy parecidos los síntomas a algunas de las personas, pero no necesariamente por eso son pacientes psicóticos. Bueno, muy bien. El trastorno del humor tenemos solamente 3 clases. Entonces, fíjense cómo el psicótico puede tener hasta el 100% de pérdida. Los de trastorno del humor solamente tienen clase 1, 2 y 3. Y solamente hasta cuando están en la clase 3, que es un episodio depresivo mayor que dura más de 2 años, es cuando ellos tienen un deterioro del funcionamiento mental. Entonces, fíjense que las clases 3 o a partir del 60% se tiene un deterioro de la parte cognitiva, ¿no es cierto? Entonces, por eso hablamos allí de deterioro de la actividad o del funcionamiento. Muy bien. Vamos a ver cómo se califica la ansiedad. Entonces, recuerden que los psicóticos pueden llegar hasta el 100. Las personas con depresión en bipolaridad pueden llegar hasta 60%. Ahora hablamos de la ansiedad y del somatomorfo. El trastorno de ansiedad creo que es más común para todos ustedes. Podemos hablar de crisis de angustia o trastorno de ansiedad generalizado. En cambio, en los somatomorfos tenemos una variedad impresionante. Por ejemplo, tienen los trastornos de somatización. ¿Eso qué quiere decir? Que los síntomas a nivel mental se reflejan en síntomas, por ejemplo, gastrointestinales. Entonces, cuando dicen, uy, me duele el estómago, debe ser que estoy angustiado. Está haciendo una somatomorfia. Muy bien. Tienen disfunción sexual. Entonces, la afectación de tipo somático afecta el funcionamiento sensual y sexual, obviamente. Y también el trastorno conversivo, que son personas que no tienen ninguna patología, pero que parece que tuvieran todas las enfermedades y están casi que muriéndose y catatónicos. Y también están las personas con el dolor psicógeno, esos trabajadores que uno entiende y tienen dolores terribles y tienen mucha molestia y no se les puede curar ese dolor. Esas personas tienen un trastorno de tipo somatomorfo. De hecho, la fibromialgia está calificada aquí, no como este tipo último que he mencionado, pero se califica acá por trastornos somatomorfos. Segundo, están las personas que tienen una
preocupación exagerada por su estado de salud, tanto que consumen una serie de medicamentos, que todas las patologías que tienen, todas las personas que tienen a su alrededor, ellos los tienen, entonces les preguntan, ¿y usted qué tiene? ¿Y cómo lo tiene? Uy, yo tengo también eso, y hasta se toman la medicación. Y está el trastorno dismórfico corporal. Se suena terrible, pero no se preocupen, ustedes lo han visto. ¿Quiénes son las personas con trastorno dismórfico corporal? Son todas aquellas personas que se ven de una manera tan distinta que tienen que hacerse muchas cirugías. Entonces, estos personajes que se hacen cirugías para parecerse al Ken, a la Barbie, a una muñeca inflable, la Tigresa del Oriente, estas personas que tienen 70 cirugías encima. Hay muchos programas acerca del tema. Ese es un trastorno dismórfico corporal. Y obviamente se hacen cirugías y nunca van a parar. ¿Por qué? Porque lo que usted está viendo no es lo que ellos ven. Y estas no dan de consecuencia de deterioro de la actividad mental, por ende no llegan sino hasta el 40%. Son, por ejemplo, en un trastorno de ansiedad, una persona puede tener 4 o más de esos síntomas. ¿Cómo es un trastorno de ansiedad? 1, tiene palpitaciones, se le eleva la frecuencia cardíaca, suda, tiene temblores o sacudidas, tiene sensación de ahogo, que le falta el aliento, se atraganta con su propia saliva, tiene opresión o malestar en el pecho, tiene náuseas, tiene inestabilidad, desmayos, desrealización o despersonalización. Eso significa que son esas personas que le dicen, no, es que yo siento como si me hubiera salido del cuerpo, como si me hubiera despersonalizado. Eso es ansiedad. Perder o tienen el miedo de volverse locos. Entonces dicen, no, o tienen miedo a morir, o tienen escalofríos y sofocaciones. Esos son 4 de esos síntomas, ya me constituyen una crisis de angustia. En ansiedad, entonces está inquieto, impaciente, fatigable, se fatiga fácilmente, está irritable, tiene tensión muscular, tiene fasciculaciones inclusive, es decir, le tiemblan los músculos, tiene alteraciones del sueño. Eso es en un caso de ansiedad. Obsérvese lo siguiente, y es que estas patologías pueden tener solamente 2 clases, la clase 1 que es del 20% y la clase 2 que es del 40%. ¿Qué diferente a una clase 1 y una clase 2? Este rojito que le estoy colocando ahí. Si la persona tiene un trastorno de ansiedad, un trastorno somatomorfo, menor a 2 años, diagnosticado por el psiquiatra, da 20%. Y si tiene más de 5 años, estamos hablando de un 40%. Entonces, eso que dices, no, es que el trastorno de ansiedad es gravísimo, entonces le vamos a dar muy alta la calificación. No, aquí depende de cuántos años lleva con trastorno de ansiedad o cuántos años lleva con el trastorno somatomorfo, que ya les comentaba que son bien interesantes. Muy bien, hay un tercer grupo de patologías que son las patologías derivadas del estrés. Entonces está el estrés postraumático. Vamos a mostrarles un ejemplo de estrés postraumático porque es maravilloso. Entonces está relacionado el estrés postraumático con un trauma de especial gravedad. No sucedió con una trabajadora que que vendía en un carulla, no, digo que es un carulla, pero la persona no trabajaba con carulla, hacía la venta de esas flores inmortalizadas. Y entran a este carulla y ultiman a tiros a un personaje de estos mágicos que tienen grandes cantidades de dinero. A ella no le dispararon, pero le saltó la sangre y los sesos muy cerquita. Creo que ella inclusive quedó un poquito untada. Ella no tuvo una lesión de accidente de trabajo a nivel físico, sino a nivel psíquico. Hizo un trastorno de estrés postraumático. Bueno, ese es uno. 2, cuando a las personas les dicen que tienen un cáncer, que tienen una patología, por ejemplo, como una esclerosis lateral amiotrófica gravísima, que es la enfermedad que tiene o que tuvo Stephen Hawking, esas personas tienden a hacer lo que se llama un trastorno adaptativo. De hecho, la mayoría de nuestros pacientes que hacen amputaciones o que les quitan partes del cuerpo, que tienen enfermedades graves, tienen que hacer un trastorno adaptativo. Entonces, esa primera fase no están en depresión, están en trastorno adaptativo, están adaptándose para ver si logran acomodar sus mecanismos para entender qué fue lo que le pasó en el accidente o en la enfermedad. Y eso le pasa tanto en común como en laboral. El trastorno de estrés postraumático se debe prolongar por lo menos o aparecer después de 6 meses y puede prolongarse en el tiempo. Y lo clave del trastorno de estrés postraumático, doctores y doctoras, es la reexperimentación. Ahorita les voy a decir qué es eso porque es un concepto bien interesante. En cuanto al trastorno adaptativo, estamos hablando de un trastorno que aparece luego de 3 meses o por lo menos después de 3 meses o hasta 3 meses después de que hubo ese cambio significativo en la vida. Perdió el brazo, en fin, tuvo el diagnóstico de cáncer. Dura hasta 6 meses, pero yo los he visto mucho más y obviamente genera un humor ansioso o depresivo, es decir,
se puede confundir con una depresión, pero en realidad no lo es. Muy bien. Adicionalmente a esto, quería mostrarles esta película, Rambo. Rambo es, en todas sus versiones, un paciente con un estrés postraumático, es decir, es calificable por esta tabla que ya vamos a ver. ¿Cómo se da la reexperimentación? Piensen ustedes, para quienes lo vieron, el Rambo, y en Rambo van a encontrar que él tenía, digamos, durante la película tenía pensamientos recurrentes o intrusivos, es decir, que se metían y empezaba a ver, por ejemplo, que el policía del sitio lo iba a golpear, pero él realmente estaba reexperimentando cuando, estando en Vietnam, lo capturaron y lo golpeaban. Eso se llama reexperimentación. Pueden tener sueños, entonces ahí es cuando nos muestran que se levantan de manera ansiosa, sudando, porque están reexperimentando el proceso. Muy bien. El malestar emocional intenso cuando se exponen a los mismos eventos o el individuo tiene la sensación de que algo grave está ocurriendo o va a ocurrir. Y también tienen alteraciones del sueño muy importantes estos pacientes en cuanto a lo que llamamos la reexperimentación. Muy bien. Adicionalmente a eso, tenemos la tabla de calificación. Esto tampoco genera alteración de la funcionalidad mental. Tienen de 20 a 40%, clase 1 20, clase 2 40%. Y miren lo interesante. No me interesa que digan que el trastorno de estrés postraumático es grave, o que es leve, o que es moderado, o que tiene un trastorno adaptativo leve, moderado o severo. Lo que me interesa es la cantidad de tiempo que lleva con el evento. Si tiene más de 5 años es clase 2. Si tiene menos de 5 años es clase 1. Entonces fíjense que aquí, claro, el diagnóstico es súper clave, pero lo más importante es cuánto tiempo lleva el evento. Bueno, eso es lo importante. Muy bien. El trastorno por abuso de sustancias psicoactivas. Yo les preguntaría, o les haría la siguiente reflexión, y es que definitivamente en términos de los trastornos de abusos de sustancias psicoactivas hay un mal uso de la terminología en cuanto a la misma. Hablamos de 3 tipos de eventos calificables. El primero es la intoxicación, el segundo es el uso nocivo o el abuso de las sustancias psicoactivas y finalmente estamos hablando de la presencia de, de esa dependencia que es la calificable. Entonces nosotros no calificamos por un lado la intoxicación, es decir, una persona puede terminar teniendo una calificación de la enfermedad de tipo laboral y cuando está teniendo esta intoxicación de la enfermedad laboral, pues uno puede ver que tiene la intoxicación por la sustancia, pero no tiene una dependencia, es decir, lo consumió una vez y eso es suficiente. Segundo, yo puedo tener un paciente que tiene una posibilidad y es que ese consumo de sustancias psicoactivas lo lleva a la dependencia, es decir, hace síndrome de abstinencia. Lo más importante allí es que el síndrome de abstinencia es lo que vamos a entrar a calificar dentro del proceso del riesgo psicosocial, la dependencia con el síndrome de abstinencia. Antes de eso no vamos a calificarlo. Entonces recuerden, intoxicación, tomó trago, se intoxicó, ese no es alcohólico. Uso nocivo, es de los que toman y cuando arrancan a tomar es hasta que acaban todo el trago. Y el otro es el que tiene dependencia, es decir, es la persona que sí tiene la posibilidad de tener digamos que un síndrome de abstinencia. Entonces, esta persona, pues simplemente, al tener el síndrome de abstinencia, no puede contenerse, suda, inclusive daña sus estructuras cerebrales. Bueno, entonces allí hay un problema y es que el paciente va a tener este tipo de situaciones y son las calificables. Muy bien. Aquí, obviamente, que puede haber daño cerebral, es decir, el consumo de estas sustancias puede generar daño cerebral, ¿no es cierto? Y cuando tiene daño cerebral, lo vamos a calificar. Sin embargo, calificamos el daño cerebral en el sistema nervioso central. Bueno, es importante lo siguiente, y es que esta calificación se da de la siguiente manera. Cuando se comprueba que es una persona que tiene dependencia de las drogas y tiene menos de 10 años, 20%. Si tiene más de 10 años,
si tienen más de 10 años, esta persona que tiene más de 10 años con el consumo de alcohol va a ser calificado con un 40%. Muy bien. La discapacidad intelectual. Antes de eso, voy a parar 2 segunditos y voy a responder 2 preguntas que tenemos. Una de Claudia Buitrago. Y Claudia nos pregunta lo siguiente. No sé por qué se me desapareció la pregunta anterior. Por favor, Claudia, vuelve a enviar. La fibromialgia, pregunta Jefferson Restrepo, ¿es mental o física? La fibromialgia realmente no se ha logrado detectar o se pensaba antes que era solamente mental. Resulta que se han encontrado algunas alteraciones microscópicas a nivel de los puntos de dolor y se está demostrando hoy en día que sí hay una alteración estructural. Por ende, termina siendo una patología de tipo físico. Sin embargo, se califica aquí en mental. Ahora, hay fibromialgias que tienen origen físico. Entonces, yo califico lo físico y califico lo mental acá. Bueno, entonces sí puede tener de ambos temas. Y hay que esperar cómo avanza porque creo que ahí todavía nos falta un poquito de entrar a entender muy bien qué está pasando con la enfermedad mental. En cuanto a Marta Lucía, gracias Marta Lucía, dice, doctor, una pregunta, cuando un trabajador es alcohólico calificado como enfermo, pero sus fallas son muy recurrentes, casi se le ha convertido en un problema laboral. Claro, ¿saben cuál es el problema? Que esto, como es una patología y está reconocida como una enfermedad, genera el fuero que generan las enfermedades. Entonces, una persona que tiene o alcoholismo o que tiene consumo de drogas con dependencia, se entiende como una persona enferma y por ende se califica de dicha manera. Entonces, y te genera obviamente esa protección especial sobre las personas que están enfermas. Eso es algo que hemos hablado y obviamente en general a las personas les duele dar un fuero de salud a una persona que es alcohólica. Vemos que hay muchas posiciones frente al tema, pero lo cierto es que es así y obviamente no termina siendo tan agradable. Bueno, muy bien, continuemos. En cuanto al nivel global de inteligencia, hablamos de muchas inteligencias, la cognitiva, la del lenguaje, las habilidades motrices. Entonces uno habla, por ejemplo, de un Messi. Messi es un genio en lo físico. Parece que además de eso tiene un autismo, ya vamos a ver cómo se calificaría, pero él es un genio en sus habilidades motrices. También hay personas que tienen discapacidad en lo motriz, en el lenguaje y en lo cognitivo. Sin embargo, aquí hablamos de calificar, son a las personas que tienen problemas con la habilidad intelectual o cognitiva y se le hace una prueba que se llama coeficiente intelectual. En ese orden de ideas, lo que vamos a valorar es cuál es el porcentaje de esa inteligencia, por decirlo de alguna manera, y con base en eso lo vamos a calificar. Ahí hablamos también de la conducta que tiene y de la participación que tiene en general para poderlo calificar. Entonces, cuando una persona tiene un coeficiente entre 68 y 85, es una persona intelectual límite. Puede estar casi ser normal, entre 68 y 85. Si tiene entre 52 y 68, estamos hablando de una discapacidad intelectual ligera o leve. Un intelectual moderado va entre 36 y 51 de coeficiente intelectual. Y los que van entre 36 y 51, los que van entre 35 y 20 son severos y muy severos menor a 20. Menor a 20 es casi que incompatible pues con las actividades. Hoy en día las personas con discapacidad intelectual se integran muy bien y se pueden efectivamente darles muchas ayudas en este nivel. Muy bien. Los trastornos generalizados del desarrollo. Miren que aquí hay digamos que hay muchas controversias sobre esta patología también, y es hasta qué punto una persona que tiene una patología como el autismo es una persona enferma o es una persona que tiene una configuración cerebral distinta. No voy a entrar en esa controversia, lo que sí les voy a decir es que en nuestro manual se califica como tal. ¿Listo? Entonces, el síndrome de Rett, el autismo, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Asperger, hay muchachos de estos que tienen unas grandes afectaciones de tipo sistema nervioso central, pero igualmente hay genios autistas. ¿Sí? Entonces son personas que son capaces de tocar el piano. No se pueden amarrar los zapatos, pero tocan el piano y lo hacen de manera magistral. O pueden ubicarse dentro de todos los trenes en Estados Unidos, pero no se pueden amarrar los zapatos, como habíamos hablado. Entonces, en estas personas también se llega hasta calificaciones muy altas.
pueden llegar en el grado severo hasta el 80%. Cuando tienen un interés por las relaciones interpersonales nulo, totalmente desconectados, sin comunicación por lo menos inteligible y no tienen organización consciente y voluntaria de la conducta. Eso es un grado muy severo y lo lleva a una pérdida muy alta, casi no, sino a invalidez. En la clase 3 grave es cuando tienen dificultades o deficiencias para tener relaciones interpersonales y tienen muy pobre organización de la conducta. Entonces estas mamás o estos familiares, la persona los ataca, los golpea, les hace de todo porque esta persona no es o no tiene un muy buen control de su conducta. Muy bien, las otras personas ya son un poco, ya tienen mejores relaciones interpersonales, aunque tienen problemas de comunicación, lo pueden hacer todavía, pero esto va allí. Finalmente, estos son todos los trastornos de tipo eje 1, es decir, diagnósticos clínicos de enfermedad mental. Y entramos a otra parte fascinante de la parte mental que tiene que ver con los trastornos de personalidad. ¿Qué hay en los trastornos de personalidad? Entonces, primero les explico cómo se clasifican. Entonces, el hecho de que tenga una patología laboral o que tenga una patología común no significa que opte para no tener un trastorno de personalidad. Entonces, una persona puede tener, suena raro, pero puede tener un trastorno de personalidad aparejado con cualquiera de las patologías. Es más, puede tener varios trastornos de personalidad. ¿Cuáles son los del grupo A? Los extraños, los excéntricos, esas personas que son esquizoides, esquizotípicos, es decir, que usted los ve y son personas excéntricas. Ese grupo es el primero. El segundo grupo es el de los dramáticos, los emotivos. Entonces son esos histriónicos. Histriónicos viene, no es tanto de actuación, sino de exceso en la forma en que reaccionan. Y ese histrionismo, desafortunadamente, viene atado, y así se narró en la psicopatología, como histriónico viene de histerus y histerus es útero, entonces está muy unido a la mujer. Es misógino, eso no es así, pero digamos que tengo que explicarles el origen de la palabra. Entonces por eso dicen, ay, no, esta señora es una histérica, es una histriónica. Estamos hablando de estas personalidades emocionalmente inestables que tienen trastornos histriónicos, es decir, que cuando lloran lo hacen tipo película mexicana. Esas son las malas y las buenas que lloran todo el tiempo. Eso es así. O las malas que se salen, eso es histriónico fuerte. Los ansiosos y los temerosos. Los ansiosos que son evasivos, que son dependientes y anacásticos y que tienen un trastorno obsesivo compulsivo, es decir, tienen que tener todo organizadito, si no, no pueden vivir, de hecho, no les permite hacerlo. ¿Qué es importante aquí para todos ustedes, mis queridos amigos? Es que estos trastornos de personalidad, digamos que alteran bastante la funcionalidad de las personas. Una persona, como les digo, puede tener varios de estos trastornos. Muy bien. ¿Vieron la película Mejor Imposible? Si no, les aconsejo que la vean. Fue en el año 97. El protagonista era Melvin Udall, que lo protagonizó Jack Nicholson. Allí él tenía un trastorno obsesivo compulsivo y tenía una personalidad obsesivo compulsiva. Recuerden que él no podía pisar las líneas entre los baldocines, por ejemplo, o limpiaba excesivamente las cosas. Tanto, digamos que allí lo metan de manera simpática, pero una persona con un trastorno obsesivo compulsivo se lava muchísimas veces las manos al día, tanto que las ponen a sangrar sus manos y aún así continúan con este tipo de comportamientos. Es bien interesante cómo no importa el trastorno o cuántos tenga, decimos si tiene un trastorno de personalidad o no y con eso lo calificamos. Entonces, si él tiene un trastorno del eje 1, es decir, un trastorno como una depresión, ansiedad, todos los que vimos, y ese trastorno tiene una calificación por encima del 40% en el trastorno de ansiedad, le damos 0. Es decir, no suma nada. Si tiene un problema en el eje de personalidad que va entre el 0 y el 40%, yo le doy 20 a la personalidad y se lo sumo. O sea que si tiene 40 y 20 de este, son 60. Y cuando no existe ni trastorno de ansiedad, depresión, nada en el eje 1, le doy un 40% solamente al trastorno de personalidad. Recuerden que el trastorno de personalidad es innato de las personas. Es decir, yo no voy a hacerle una
clasificación, no le voy a hacer, más bien, no le voy a, eso no puede ser de origen común, no puede ser de origen laboral, es de origen común, él lo lleva ya allí desde que nació. Tengo una pregunta aquí de Ana Cristina Risueño que habla de el estrés postraumático, la calificación, ¿en cuánto es el porcentaje? El estrés postraumático puede ir del 20 al 40%, depende del tiempo. Recuerda, si tiene menos de 5 años, 20, si tiene más de 5 años con estrés postraumático, 40. Claudia Buitrago dice, buenas tardes, doctor Alonso. Un trabajador con bipolaridad, ¿cómo se considera? Ya que no es juiciosa con la toma de medicamentos y continuamente tiene trastornos y episodios moderados y clínicos que afectan su trabajo por el tiempo de docencia. Sí, estas personas pueden llegar a tener hasta una clase 3, es decir, hasta el 60%. Obviamente que es una persona que está muy enferma porque va desde la manía, como les decía, hasta la depresión. Entonces es muy difícil el manejo de este tipo de eventos que tienen que ver con los trastornos de personalidad, porque efectivamente la persona se va a ver muy, pero muy afectada. Yo sé que esto, además de eso, tiene un punto, y es que primero genera fuero de salud, no importa que sea común o que sea laboral. Al fin y al cabo, estamos hablando de unos trastornos que son no solamente peyorativos, sino son motivo para que la gente señale a las personas y que, digamos, las discrimine. Entonces, digamos que no es fácil. La enfermedad mental per se hace que rechacemos a las personas porque les tenemos miedo. No sé si ustedes recuerdan una película que se llama La Naranja Mecánica. Es un clásico del cine, esto es de cinearte. En su momento, cuando salió la película, no, pero es un clásico de Stanley Kubrick. La persona que es la protagonista, ella tiene un trastorno de personalidad antisocial. De hecho, los antisociales son estas personas que hacen daño y ni siquiera se enteran, no sufren por esto, son totalmente egosintónicos con esa gran violencia. El Guasón también es una persona con un trastorno antisocial de la personalidad. Y obviamente estos son trastornos muy graves, además de eso no son tratables, que ese es el otro punto, no hay medicamentos para el trastorno de personalidad, desafortunadamente ahí están y eso es imposible de quitar. Muy bien, aquí les dejo alguna bibliografía para que podamos trabajar, si quieren mirarlo, pero está básicamente en el decreto 1507 y obviamente les dejo las películas por si acaso alguien se interesa en mirarlas, es bien interesante. Pero por ahora terminemos aquí con nuestra última evaluación para mirar cómo nos fue en este proceso de aprendizaje. Muchas gracias por sus preguntas y muchas gracias por su atención en este tiempo. Wilmer. Doctor Alonso, muchísimas gracias a ti por habernos brindado esta información tan importante y valiosa a nuestra comunidad. Vamos entonces con esta primera pregunta de nuestro sondeo final. En cuanto a la enfermedad mental laboral o común, A. Se califican con el Manual Decreto 1507 de 2014. B. El origen no influencia la pérdida de capacidad laboral. C. No se diferencian en su diagnóstico. D. Todas son verdaderas. E. Ninguna es verdadera. 15 segundos para que puedan dar su respuesta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A. Se califican con el Manual Decreto 1507 de 2014 un 26%. B. El origen no influencia la pérdida de capacidad laboral un 5%. C. No se diferencian en su diagnóstico un 0%. D. Todas son verdaderas un 60%. E. Ninguna es verdadera un 8% de respuesta. Doctor Alonso, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? Muy bien, pasamos de un 45% a un 60% en la respuesta correcta. Recuerden que aquí todas son correctas, es decir, se califica con el 1507, el origen no cambia no cambia la calificación de la pérdida de la capacidad laboral. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. En cuanto a la enfermedad mental laboral o común, se califica A. La presencia de trastornos de personalidad. B. La presencia de rasgos de personalidad. C. Tener carácter. D. Todas son verdaderas. E. Sola A y B son. A. La presencia de trastornos de personalidad, un 9%. B. La presencia de rasgos de personalidad, un 0%. C. Tener carácter, un 0%. D. Todas son verdaderas, un 19%.
E, solo A y B son ciertas, un 73% de respuesta, doctor Alonso. Nos fue muy bien. A y B son ciertas en el 73%, pero veníamos de tener un 60% allí. O sea que mejoramos bastante la respuesta. Muchas gracias, Wilber. Doctor, muchísimas gracias a ti. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de esta acción educativa. En cuanto a la calificación de la enfermedad mental, Parece que Wilmer tiene problemas con el audio, doctor. Le voy a ayudar con los resultados de Eso, nuestra ayúdale tú, es que yo no sabía qué hacer. pregunta. Bueno, ok, pensé que era yo el del problema. Muy Sí, bien. los resultados son: A, puede llevar a invalidez un 2%. B, debo calificar los diagnósticos mentales un 8%. C, sumó las patologías comunes y las laborales un 5%. D, todas son verdaderas un 54%. E, solo A y B son ciertas un 31%, doctor. Entonces, muy bien, les fue. La respuesta correcta era la D, que era todas son ciertas. Les fue muy bien. Subimos de un 39 a un 54%. Muy bien por las respuestas. Espero que les haya sido muy útil esta introducción a la calificación de pérdida de la capacidad laboral, esta vez con un poco más de profundidad para que tuvieran una visión de que tuvimos allá. Muchas gracias, como les decía, por sus preguntas a todos ustedes. Ingeniero Wilber, los dejo para que continúe. doctor Alonso, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa. Te deseamos una excelente tarde y nos veremos en nuestro próximo evento web. Que estés muy bien. De igual forma, le agradecemos a todos ustedes, nuestros asistentes, por acompañarnos en esta acción educativa. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos.
Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.